A partir de ahora vamos a verlas más detalladamente. Como se observa en esta imagen, las civilizaciones están divididas por etapas. Estas son asimétricas, es decir, responden a procesos internos o pueblos que se desarrollaron y luego fueron conquistados o asimilados por otros. Para esto es bueno tener en cuenta que cada civilización o pueblo nace, se desarrolla y muere, siendo sustituido por otro. Solo en las civilizaciones pudimos observar una regularidad de tiempo en cumplir este proceso, que como dijimos anteriormente es alrededor de 1000 años. En los pueblos o culturas no hay un patrón así. Por otro lado, es bueno también saber que las fechas que dividen las etapas tampoco son exactas, sino referenciales. Están redondeadas para una lectura más amena, pero los pueblos que figuran dentro de ellas pudieron tener una vida algo más breve o haberse extendido un poco más, pero su apogeo lo encontramos en coincidencia con los que comparten esa etapa. Hechas estas aclaraciones, que sirven no solamente para esta, sino para todas las civilizaciones, vamos a analizarlas observando los mapas, para que resulte un poco más ilustrativo. Comenzamos por la civilización antigua, que se extiende del año menos 2750 al menos 1750. Este primer mapa nos ubica la primera etapa de la civilización antigua entre los años menos 2750 a menos 2250 aproximadamente. Vemos dos asentamientos de los dos primeros pueblos que iniciarán una historia cultural que influirá enormemente sobre la historia de Occidente. Por un lado encontramos a uno de ellos sobre las costas del Golfo Pérsico, a las márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, formando las ciudades-estado sumerias, que no conformaron un reino, ya que cada ciudad era independiente, pero sí compartieron una misma cultura. Por otro lado, en el extremo nordeste de África, entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, y a las márgenes del río Nilo, encontramos el primer imperio egipcio. Este sí conformó un reino unificado. Y como se puede observar, no ocupaban una proporción importante de territorio. Además, ambos lugares estaban distantes entre sí, por lo tanto, la cultura que nace en estos lugares es independiente una de la otra. En este segundo mapa observamos la segunda etapa de la civilización antigua entre los años menos 2250 a.C. a menos 2000 a.C. Como observamos, están ocupados prácticamente los mismos lugares, con la diferencia de que las ciudades-estado sumerias fueron conquistadas por los acadios, que conformaron un reino extendiéndose un poquitito hacia el norte, mientras que en Egipto el territorio que ocupan es el mismo, pero se desmoronó el primer imperio y quedaron muy divididos. Vemos también en el Mediterráneo, en la isla de Creta propiamente dicha, una pequeña civilización que comienza a asomar. Es la minoica y recibe el nombre de período minoico antiguo. Este mapa nos muestra la tercera etapa de la civilización antigua entre los años menos 2000 a menos 1750. Como observamos, los asentamientos se encuentran en los mismos lugares, solo que se comienzan a extender más hacia el norte, que era el reino acadio, ahora conquistado por los amorreos, el reino amorreo, mientras que el asentamiento egipcio se vuelve a conformar en un nuevo reino llamado Imperio Medio Egipcio. Por otro lado, tenemos el período minoico medio en la isla de Creta, en el Mediterráneo. La segunda civilización, llamada mística, la encontramos entre los años menos 1750 a menos 750, y va desde las invasiones indoeuropeas, o mejor dicho, desde que éstas llegan a los lugares donde vimos los asentamientos en los mapas anteriores, hasta la conformación de los grandes imperios de toda la región. También está dividida en 3 etapas y ahora vamos a verlas. Este mapa de la primera etapa de la civilización mística, que va del año menos 1750 a menos 1550, observamos cómo los pueblos indoeuropeos que estaban en la estepa rusa se trasladan invadiendo los dos grandes focos culturales. De esa forma caerá el reino acadio y caerá el imperio medio egipcio, entrando en su segundo periodo intermedio. No afectarán a la isla de Creta, ya que no llegarán hasta ahí, por lo tanto entrará en su tercer periodo o periodo minoico nuevo. Este nuevo mapa nos muestra la segunda etapa de la civilización mística, que se extiende desde el año
menos 1550 al menos 1150. Aquí observamos cómo los pueblos indoeuropeos conquistaron todo ese territorio que va desde el Golfo Pérsico al corredor sirio-palestino, lo que se conoce como la Medialuna Fértil, y también incorporarán el Asia Menor. De esta forma conectaron, extendieron y asimilaron la cultura de los dos grandes focos del milenio anterior, conformando distintos reinos con los pueblos conquistados. Egipto, por su parte, se recuperará y conformará un nuevo reino conocido como el Imperio Nuevo Egipcio, extendiéndose hacia el sur y conquistando luego también los reinos del corredor sirio-palestino. De esta forma podemos identificar, además del Imperio Egipcio, los reinos hititas, mitani, hurrita, casita y arameo, extendidos por toda la región. La cultura minoica desaparece, pero en la península balcánica surge la cultura micénica, mientras que en la península itálica se asentaron los primeros pueblos importantes como los latinos, los sabinos, entre otros. Este mapa nos muestra la tercera etapa de la civilización mística entre los años menos 1150 a menos 750. Aquí vemos las segundas invasiones indoeuropeas que van a afectar y fragmentar todos los reinos de las regiones vistas hasta ahora, inclusive en la península balcánica. Por lo tanto, vemos que todos estos reinos quedan fragmentados y divididos sin conformar reinos importantes. Podemos destacar quizás aquí pequeños reinos como el hebreo o también las ciudades-estados fenicias, ¿no es cierto?, que tuvieron su importancia durante esta época. Por otro lado, se da en la península itálica la llegada del pueblo etrusco, un pueblo que va a dejar, digamos, una impronta importante en la región. La tercera civilización es la civilización clásica, la más conocida por justamente la difusión que le dieron los iluministas. Eso no menosprecia el legado cultural que heredamos de esta civilización. Se extiende del año menos 750 al año 250, es decir, comienza antes de Cristo y finaliza después de la venida de Cristo. Y la vamos a ubicar, además del cercano y el Medio Oriente, por toda la cuenca del Mediterráneo. Para estudiarla ya no la vamos a dividir en etapas, sino que lo haremos de acuerdo a los distintos imperios que se fueron sucediendo en la región. Entre los años menos 750 y menos 650 encontramos el primer gran imperio de importancia por su magnitud en la región. Nos referimos al Imperio Asirio. Este conquistó toda la Medialuna Fértil más Egipto. Se caracterizó por su política de terror, con el cual se mantuvo en el poder durante estos 100 años. Además, fue muy cruel con los pueblos conquistados. En su entorno se fueron formando y consolidando algunos pequeños reinos, como por ejemplo el reino persa, el reino medo, el reino de Urartu, el reino frigio y el reino lidio. También en la península balcánica encontramos las primeras ciudades-estado griegas que se van a extender también a las costas del Asia Menor. Y en la península itálica se conforma la monarquía romana. Entre los años 650 a 550 tenemos dos imperios de importancia en la región. Por un lado, los caldeos van a someter al pueblo asirio y se van a quedar con su imperio, excepto con la parte de Egipto que se independizará conformando un reino independiente. Pero toda la Medialuna Fértil pasó a depender del imperio neobabilónico de los caldeos. Mientras que por otro lado, el reino medo va a conquistar a todos los reinos que estaban en torno al imperio asirio, conformando también otro gran imperio. No van a llegar a la península balcánica, se van a detener ahí, pero van a conformar entre estos dos los imperios más importantes de estos 100 años. En la península balcánica continúan las ciudades-estados griegas, mientras que en la península itálica ya vemos más consolidada la monarquía romana. Entre los años menos 550 al menos 330 se conforma el mayor imperio conocido hasta el momento, va a ser el imperio persa. Este era un pueblo que se va a hacer con el poder
del imperio medo va a conquistar el imperio neobabilónico y va a conquistar también el reino egipcio. Por lo tanto, van a dominar prácticamente toda la ecúmene conocida hasta el momento. Solo van a quedar afuera las ciudades-estados griegas, donde comienza a tomar un rol protagónico tanto la ciudad de Atenas como la ciudad de Esparta, y por otro lado se produce un cambio en la forma de gobierno en Roma, transformándose de una monarquía a una república. Entre los años menos 330 a menos 300 vemos cómo un rey y general militar de un pequeño reino llamado Macedonia, ubicado al norte de las ciudades-estado griegas, se convertirá en uno de los personajes más conocidos de la historia con el nombre de Alejandro Magno. Este conquistó y unificó bajo su gobierno a todas las ciudades griegas y luego se lanzó a la exitosa conquista del imperio persa, conformando, sin lugar a dudas, uno de los más grandes imperios de la historia, ya que además extendió su conquista hasta el valle del río Indo en la India. Sin embargo, y en contraposición a su magnitud, fue lo efímero de la vida del imperio helenístico, ya que no perduró mucho más allá de la temprana muerte de Alejandro Magno. Hacia occidente observamos cómo comienza a afianzarse y extenderse por la península itálica la República Romana. Sin embargo, es digno de destacar la existencia de una ciudad de estado de origen griego, ubicada al norte de África llamada Cartago. De ella saldrá otro de los grandes generales destacados de la historia, llamado Aníbal Barca, quien se convierte en el gran escollo a sortear por los romanos cuando iniciaban sus campañas de conquistas. Aníbal fue el único que estuvo por hacer sucumbir a Roma, pero una vez derrotado ya nada detuvo la expansión romana. Entre los años menos 300 a menos 100 vemos cómo el imperio helenístico de Alejandro Magno se fragmenta, repartiéndoselo entre los grandes generales que acompañaron al conquistador. De esta forma surgen los reinos de Macedonia, de Pérgamo, de Siria y de Egipto. Por otro lado, vemos también cómo los romanos extienden y conquistan toda la cuenca del Mediterráneo occidental. Digno de destacar es también la pequeña independencia que logra el reino hebreo en Palestina. Finalmente, y entre el año menos 100 a.C. al 476 después de Cristo, vemos cómo los romanos terminan de conquistar toda la ecúmene, convirtiendo al Imperio Romano en el más importante de la historia, por lo menos hasta la actualidad. No solo por su extensión, sino también por su duración en el tiempo y por el legado cultural que nos deja.